Dios les bendiga, mis amados hermanos de Campamento de Oración. Es un gusto saludar a la audiencia que nos escucha por Facebook, Instagram y YouTube. Quiero que me acompañes a leer el libro de Joel 2:16. Dice: reúnan a toda la gente, ancianos, niños y aún los bebés. Llamen al novio de su habitación y a la novia de su cuarto de espera. Que los sacerdotes, quienes sirven en la presencia del Señor, se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar. Que oren: perdona a tu pueblo, Señor. No permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que lleguen a ser la burla de los extranjeros incrédulos que dicen: los ha abandonado el Dios de Israel. Padre, en esta hora venimos ante tu presencia, Señor Jesús, pidiéndote tu socorro, tu amor, tu luz. Que tu presencia, Señor, sea ungiendo esta palabra para que llegue a nuestros corazones y a nuestro entendimiento. Que podamos entender tu plan divino, Señor, en todas estas circunstancias. Porque tú no te mueves por emociones, tú no te mueves por sentimientos, tú te mueves porque tu plan divino ya lo tienes trazado desde el comienzo y la fundación de la humanidad. Tú tienes un propósito para aquel que has escogido, para el cual has llamado. Alíneanos, Señor, con tu Santo Espíritu en esta hora. Unge las mentes, los corazones que van a estar dispuestos a escuchar esta palabra. Llévanos adelante, Señor, para poder entender tu plan, entender las cosas y aceptar las que no podemos cambiar. Síguenos trazando el camino, Señor, en este tiempo de tanta oscuridad, pero donde tu luz se va a manifestar, donde tu amor se va a duplicar, donde tu misericordia se va a expandir más, donde tu compasión, Señor, va a llegar a aquellos que alguna vez te rechazaron, pero que si ellos se arrepienten, si ellos abren su corazón, tú estás ahí como un padre para ellos, para consolarlos, para abrigarlos, para suplir sus necesidades, Jesús. Gracias, mi amado Dios, te damos en esta hora, Señor. Amén y amén. El Señor en estos tiempos nos está haciendo un llamado al arrepentimiento. Nos está haciendo un llamado a que nos volvamos a Él. Podemos ver todas las señales que Él tiene previstas para estos tiempos: terremotos, incendios, cambios de temperatura. La misma naturaleza gime pidiendo que a su Redentor venga, debido a que ellos mismos han sido golpeados por la misma arrogancia de la humanidad. Pero ¿qué queremos nosotros, los humanos, si Dios no está con nosotros? Podemos ver que de nada sirve la jactancia. Podemos ver que de nada sirve la soberbia. Podemos ver que de nada sirve tener el poder, el control sobre las cosas, si no dejamos que Dios actúe en nuestra vida, si no dejamos que Jesús fluya en nuestras vidas, si no morimos a ese yo, si no dejamos que ese yo vaya dejando, soltando las cosas del pasado, las cosas que desea y que sabe que no le convienen. Dios en estos tiempos nos quiere decir que hay un sacrificio que se hizo por ti, por mí. Hay un sacrificio que una vez solamente se hizo, que fue preciada ante los ojos del Padre. Pero la humanidad no quiere entender, no quiere reconocer que ese sacrificio implica que tú y yo reconozcamos y amemos a Dios. Que lo atesoremos día con día, desde que nos levantamos en las mañanas. Que le entreguemos el timón de nuestra barca. Muchas veces nos afligimos por todas las calamidades que están sobre la tierra, pero poco actuamos para hacer la voluntad de Dios. Somos oidores, pero no hacedores. Y todavía a veces nos atrevemos a culpar a Dios de nuestra situación,
Cuando muchas veces se nos ha advertido, se nos ha alertado que enderecemos nuestros caminos, que enderecemos nuestras sendas, que enderecemos nuestra caminar. Vamos a Joel 2:19, donde el Señor aún, si tú te arrepientes en el último momento, dice que el Señor responderá a tu necesidad, responderá a tu calamidad. Dice, miren, les envío grano, vino nuevo y aceite de oliva, suficiente para satisfacer sus necesidades. Ya no serán objeto de burla entre las naciones vecinas. Pero ¿por qué a veces nos olvidamos de que Dios nos está llamando? Miren, veamos un poquito atrás en Joel 2:12, donde el Señor nos dice, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquese con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Quién sabe, quizá les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizá puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios, como lo hacían antes. El Señor nos está llamando al arrepentimiento. Estos son tiempos de arrepentimiento. Estos son tiempos de que las bendiciones de Dios se hagan visibles. Que aquel que muchas veces se burló de ti por verte en la calamidad, por ver que supuestamente Dios no estaba contigo, Dios va a mostrar que verdaderamente Dios está contigo. Pude ver un testimonio de un pastor que decía que él perdió su casa en los incendios de Los Ángeles, en California, y que veía cómo los demás, los vecinos, corrían para todos lados gritando, pidiendo ayuda, porque tenían lo más preciado en esos lugares, en sus casas. A muchos dice que no les dio tiempo ni siquiera de sacar su economía, sus ahorros, sus papeles importantes. Y dice que él lo vio en una silla sentado, en oración, pidiendo él por el pueblo, por los vecinos. Y le decían y le gritaban, tú no vas a hacer nada, todavía estás clamando a tu Dios. Y le dijo, mi Dios dio, mi Dios quitó. Porque gracias a Dios estoy con vida. Gracias a Dios mi familia está bien. Gracias a Dios yo no tenía nada más que la casa y las cosas materiales. Y esas yo sé que Dios me las puede devolver. Pero lo importante de todo esto es que yo tengo paz. Paz en esta calamidad. Y que aún puedo yo a ti, le dijo al vecino, decirte que Dios te está llamando. Decirte que Dios quiere que veas que Él es un Padre que te puede consolar. Que sueltes todas esas cosas que perdiste. Que hay algo más importante que ahorita te está hablando. Que guardes tu alma, que salves tu alma. Y empezó a orar por el vecino y el vecino reconoció que necesitaba a Dios. Eso es lo que necesitamos compartir en estos tiempos de calamidad. No está mal la ayuda que necesitan las personas, el alimento, la comida, el refugio. Pero es el tiempo también de decirles que hay un Salvador que también murió por ellos,
que hay un Salvador que también los está llamando al arrepentimiento, que hay un Salvador que también murió y tiene compasión, tiene planes, si ellos se arrepienten de sus malos caminos, si ellos se arrepienten de sus sendas, no por la calamidad que están viviendo, sino porque reconozcan quién es Dios, quién es Jesús. Dice Joel 2:18 que entonces el Señor se compadecerá de su pueblo y guardará celosamente el honor de su tierra. Dios en estos tiempos va a hacer señales para que aún la palabra que estaba muerta en ti y en mí, aún el espíritu que estaba muerto tal vez en ti, que estaba enfriándose, que te estabas desanimando, va a volver a resurgir. Dice Joel 2:19, Señor, ayúdanos. El fuego ha devorado los pastos del desierto y las llamas han consumido todos los árboles. Esto no se refiere solamente a lo natural. No se refiere solamente a los incendios que están por todo el mundo. Se refiere a la palabra, que muchas veces las pruebas, las situaciones, las tormentas han matado tu fe, han matado tu fidelidad a Dios, debido a que no resististe la prueba. Pensaste que Dios te había abandonado, decías, ¿dónde está Dios en toda esta calamidad? Y no solamente eso, consumió lo que Dios había cimentado en ti. Tus raíces las empezaste a arrancar de esa tierra y empezaste a morir. Pero Dios trae un tiempo de crecimiento, un tiempo de oportunidad, un tiempo de nuevo comienzo, un tiempo, como lo dije tiempo atrás, el mismo pueblo de Dios va a suplirlo tanto que va a bendecir al necesitado. Podemos ver en los tiempos que vienen de calamidad natural, cómo el pueblo de Dios se mueve para suplir no solamente las necesidades alimentarias, de ropa, de lo que necesite la persona en tiempos de necesidad, de calamidad natural, sino que también viene con ese poder, esa palabra, ese poder del Espíritu Santo moverse y orar para que esas personas tengan el consuelo, el refugio, que vean las señales que están presentes sobre la tierra. Por eso necesitamos que lo que está muerto, ese pasto, esa palabra que algún día alimentó tu alma, que te animó, te avivó, te llevó a seguir adelante en los caminos de Dios, vuelva a resurgir, se vuelva a avivar. Aun si tus raíces fueron arrancadas por una decepción, por una traición, aun por tu misma rebeldía, el Señor quiere volverte a plantar, quiere volverte a regar, quiere volverte a armonizar con Él, con su Santo Espíritu, para que ahora te guíe, para que ahora te llene. Podemos ver que hace más de 2000 años Jesús resucitó para dejarnos el Espíritu Santo, para dejarnos un poder más firme, más fuerte, más lleno de amor y de guianza para su pueblo. Por eso dijo, les conviene que yo me vaya, porque viene aquel que nos va a redargullir, aquel que nos va a convencer de nuestros malos caminos, aquel que nos va a convencer de que Dios está con nosotros. Dios quiere que vivamos, Dios quiere que sigamos adelante. Por eso en Joel 2:25 dice el Señor
que si nosotros nos arrepentimos, aunque hayamos pasado por ese horno de prueba, dice que Él devolverá lo que perdimos a causa del pulgón, a causa del saltamontes, de la langosta y de la oruga. Porque dice que Él fue quien envió el gran ejército destructor en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nos hace falta menguar, morir al yo. A veces aún en la prueba somos trabajados, sí. Somos moldeados, sí. Nos sigue quitando cosas, asperezas, sí. Pero todavía no aprendemos a morir al yo. Todavía seguimos con ese orgullo, esa jactancia, mostrando que tenemos la razón cuando sabemos que estamos en un error, mostrando que tenemos la verdad cuando sabemos que estamos viviendo en mentira. Y aún el pueblo de Dios sigue engañando en sus mismas concupiscencias, sigue viviendo en ese engaño, en esa mentira. Porque a veces confundimos de que nuestra salvación la tenemos ganada por ese sacrificio que hizo Dios, porque aceptamos, reconocimos a Jesús y caemos al libertinaje, a fin que Dios me perdona. Y nos olvidamos de los principales mandamientos que Dios nos encomendó. Amarlo a Él sobre todas las cosas, llamar al prójimo como a nosotros mismos. No nos dice que al que nos cae bien, nos dice al prójimo. Sea tu amigo o no sea tu amigo, sea tu familiar o no sea tu familiar, sea tu amigo o sea tu enemigo. Pero a veces la pereza espiritual, la anemia espiritual, solamente quiere que nos den, solamente queremos que Dios nos esté dando, pero no estamos dispuestos a verificar, a ver la necesidad de nuestros hermanos, de nuestro vecino, de nuestros enemigos aún. Tenemos mucho que morir al yo. Tenemos mucho que quitarnos esa pereza. Hubo 3 jóvenes en el tiempo de Nabucodonosor que fueron probados en su fidelidad. Fueron pasados por el horno del fuego. Pero fueron los únicos que no se inclinaron ante la idolatría, ante el orgullo y la soberbia de un hombre. Y en el horno de fuego Dios los rescató, porque Dios fue conmovido por su fidelidad de esos jóvenes, de la lealtad que le tenían. ¿Acaso no crees que puede el Señor sacarte de ese horno de prueba? ¿Qué está probando Dios de ti? ¿Qué nos está hablando Dios en esos momentos de angustia? Que tenemos que aprender a confiar más en Él. Que tenemos que morir aún a muchas decisiones que tomamos por nuestra cuenta y no tomamos en cuenta las advertencias de Él. Los terremotos, los tsunamis son señales de que el novio viene por la novia, el esposo viene por la esposa. A estos tiempos no queda mucho. Muchos no creen en el rapto, pues ese es problema de ellos. Pero tú esfuérzate a estar limpio para el Señor. Esforcémonos por caminar con el Señor. Hagamos el tiempo para tomar ese momento de comunión con Dios. Miren que en los tiempos de Ruth podemos ver que Ruth no desaprovechó las oportunidades, porque ella fue convencida de quién era el Dios al cual le servía su esposo, el cual había muerto, y al cual le servía la familia de su esposo. Por eso cuando Noemí decidió regresar a su tierra, a Belén,
ella no dudó en seguir, en irse con ella. Y cuando llegaron, a ella se le presentó la oportunidad de trabajar en los campos de Booz. Tanto fue la lealtad de ella honrada, que esa oportunidad que no desaprovechó Ruth, fue bendecida tanto que le permitió estar en la línea de ascendencia del Señor Jesús. Una moabita, alguien que no tenía renombre, alguien que no tenía posesiones, tal vez para el mundo una insignificante mujer, incluso idólatra, porque los moabitas eran idólatras. Sin embargo, ella vio algo en el Dios de Israel. Por eso nosotros tenemos que estar trabajando en la obra de Dios, no esperando a que la calamidad llegue nada más. Muchas veces está la calamidad y te paraliza y ahí te quedas. No, Ruth buscó trabajo para ser bendecida. La oportunidad se le presentó y Dios hizo que Booz pusiera su mirada en ella. Porque ya estaba eso trazado en el plan de Dios. Por eso tenemos que estar alertas a las oportunidades que Dios nos presenta. No a quedarnos dormidos en el sillón o estar sentados en la silla. Porque Dios a veces nos puede estar encomendando algo y no lo queremos hacer por esa pereza espiritual. Ruth no dice que estaba esperando esa oportunidad en la casa de Noemí. Ella fue a trabajar, fue a buscar trabajo. ¿Qué estamos haciendo nosotros, el pueblo de Dios? ¿Le estás hablando a tu compañero, a tu vecino de Dios? ¿Le has invitado a la iglesia? ¿O muchas veces te avergüenza que sepan que eres cristiano? Porque no quieres perder tu estatus, no quieres perder tu posición dentro de tu trabajo, dentro de tu familia. Pero todas esas almas que Dios te está mandando a evangelizar, Dios nos va a pedir cuentas. Si Dios te está pidiendo orar, hazlo. Si Dios te está pidiendo visitar enfermos en los hospitales, hazlo. Si Dios te está pidiendo que vayas a las prisiones a evangelizar, hazlo. Pero tenemos que estar haciendo el trabajo y ahí la oportunidad va a estar. Muchas veces cuando viene una palabra profética solamente pensamos en lo material, en lo económico. Pero Dios está hablando la oportunidad de que tu familia venga a los pies de Dios. De que tú has estado orando por mucho tiempo por un esposo, un hijo, una esposa. Este es el tiempo en que Dios va a hacer volver su corazón a Él. Pero ¿estás tú haciendo la obra de Dios? ¿Estás siendo fiel con Él? ¿Estás siendo leal con Él? ¿Realmente estás aprovechando la oportunidad espiritual que Dios está poniendo en tu camino? Estamos haciendo lo que Esther hizo, porque en Esther 4:3 podemos ver que en esos tiempos de angustia, Esther dejó todo atrás y estuvo dispuesta a dar su vida por un decreto que habían decretado hacia los judíos. Y dice ella que ayunaban, lloraban y se lamentaban y se vestían de tela áspera porque estaban bajo la opresión del enemigo. Habían declarado muerte sobre ellos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos teniendo esa comunión con Dios? ¿Estamos escuchando palabra de Dios? ¿O seguimos afanados y pensando que
nos va a venir Dios a suplir lo material y nos vamos a hacer ricos. Dios sabe nuestras necesidades, sabe lo que nos hace falta. Creo que lo principal es tener la paz de Dios para estar como este pastor, que aunque todos andaban de aquí para allá y de allá para acá, él tenía la paz de Dios. Él dijo, Dios dio, Dios quitó. Así es. Sigamos perseverando en estos tiempos, no alertándonos, pero no angustiándonos, porque el Señor no nos va a soltar de su mano, pero no va a soltar de su mano el que ha confiado en Él. El que ha decidido darle la vuelta y darle la espalda a Dios, va a ser tratado como todos los demás. Pero dice Dios que va a revertir ese castigo en bendición, esa maldición que había venido hacia tu vida. Dice que ¿qué va a hacer Dios? La va a revertir en bendición. Miren, vamos a Juan 3, 28 al 30. Dice, ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a Él. Es Él el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio. Juan sabía que tenía que menguar para que Jesús creciera. Juan hizo a un lado todo lo que había hecho por la obra de Dios, abrirle el camino a Jesús, para que Jesús se manifestara en su vida y se cumpliera el propósito de Jesús en el plan divino, en el tiempo divino de Dios. Sin embargo, hoy todos quieren ir por delante, ser vistos, ser rodeados de jactancia, de reconocimiento. Por eso en los hogares, en los matrimonios no hay acuerdos, porque ahora el esposo o la esposa quieren ir por delante. No quieren ir los dos de la mano. En estos tiempos ya nadie quiere aprender, ya nadie quiere conocer de la palabra de Dios. Sin embargo, Jesús nos demanda que sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Por eso Él nos llama para decirnos ahora cuál es el paso a seguir en nuestra vida, qué es lo que quiere hoy en nuestra vida hablarnos, qué es lo que quiere que hagamos hoy tú y yo para seguir avanzando en los caminos de Dios. ¿Cuántas veces Dios no nos llama que dejemos el confort y no lo queremos hacer? Porque vamos en la barca bien acomodaditos. No queremos salir porque vamos bien, como ya Dios ahí nos tiene en la barca bien protegidos, pues no queremos salir. Le vamos a pedir a Dios que nos ayude a ser más sencillos, a que todo lo que está de orgullo, de soberbia, muera en nosotros. Porque Dios nos va a demandar el fruto que llevamos. Y Dios, escucha bien, en las pruebas en el desierto, Él va a probar lo bueno. Si tú estás pasando en pruebas, tribulaciones, lo que estés pasando, que piensas que estás rechazado de parte de Dios, no es verdad. Dios dice que nos gocemos estar en pruebas, dice Pedro, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar gozosos de estar en pruebas, aunque sintamos que aflige nuestra alma, porque Dios, lo bueno, tiene que probarlo, tiene que pasarlo por el fuego, para quitarle lo que no sirve y seguir trabajando en ese material bueno que tiene que hacer. Porque ya te limpiaron, ya te pesaron y ya te están probando.
y ahora te están zarandeando. ¿Qué vemos en Pedro? Pedro hizo muchas promesas, hablaba demasiado. Y Dios no quiere que estemos hable y hable, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro. No. Dios quiere que seamos personas de hechos, de actos. No nada más que nos aprendamos la palabra y que la palabra nada más la tengamos ahí. No. Él quiere que aquel que no conoce, llevarle esa palabra. Es cierto que por las obras no somos salvos, pero el Señor dice que los galardones van a venir por las obras. Muchos se conforman porque dicen, no, yo para qué hago tanto, ¿verdad? A Dios no le importa eso, no le importa, pero si vas a ser pesado, porque si no estás dando buen fruto, dice el Señor que corta todo árbol que no esté dando buen fruto. Incluso a la higuera la maldijo. Por eso tengamos cuidado en cómo actuamos y caminamos y no seamos habladores, sino seamos hacedores de las cosas, de la palabra, de lo que hemos aprendido en Dios. Padre, te damos gracias por lo que hoy nos has hablado. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres majestuoso, misericordioso, compasivo, Señor. Benevolente, Señor. ¿Cómo no darte gracias por todo lo que nos das, por todo lo que haces por nosotros? Porque seamos esas trompetas que necesita el mundo escuchar, Señor. Gracias porque tú vives en nosotros, haces morir al yo y haces crecer el Jesús que necesita ver el mundo. Ese Jesús compasivo en nosotros, ese Jesús misericordioso en nosotros. Ese Jesús que anima, que fortalece a su pueblo. Haz morir ese yo, haz morir ese orgullo, haz morir esa soberbia, esa jactancia. Gracias te damos, Señor, porque tú no dejas de mostrarte y revelarte a nosotros. Tú nos sigues hablando, Señor, del arrepentimiento, de las sendas que tenemos que enderezar, amado Jesús. Te damos gracias por quien eres, Señor Jesús, por la vida, el aliento que nos das, Señor. Echamos fuera todo pensamiento de duda, todo pensamiento de queja, todo rencor, todo odio, toda venganza, todo deseo que no venga, Señor, de tu reino, Padre. Sea expulsado de nuestras mentes, de nuestras emociones. Todo bombardeo, Señor, de las tinieblas, toda saeta sea arrancada, Señor, de nuestras mentes. Sana esas mentes dañadas, sana esas mentes debilitadas, amado Jesús. Clamamos tu sangre, Señor, sobre nuestras vidas, sobre toda enfermedad mentirosa, sobre todas esas personas que se encuentran afectadas por los nuevos virus, Padre. Clamamos la sangre de Cristo sobre cada vaso, Señor, que tú has escogido, Padre, que has sido bueno con ellos, Padres, por seguirlos sustentando, seguirles dando la sanidad, bendito Dios. Clamamos tu sangre en nuestros hogares como protección, Padre, de ese sacrificio. Que nuestros matrimonios sigan armonizados contigo, Espíritu Santo. Que ninguno tome la delantera en ninguna decisión. Que seamos pareja idóneas, parejas armonizadas contigo, Señor. Que los dos caminemos en un acuerdo, Padre. En el acuerdo tuyo, Jesús. Te rogamos, Señor, por todas esas familias que están pasando calamidad en cualquier parte del mundo. Que seas tú su refugio, que seas tú su consuelo. Que tú suplas esa necesidad que hace falta, Padre. Rodéalos de tu presencia, Señor. Porque ¿a quién iremos sino a ti, Jesús? Rodéanos de esa presencia, Señor. Rodéanos de esa gloria que no podemos ver, pero que podemos sentir, amado Dios.
Rodeanos, Señor, de esa benevolencia, Señor. Protege, Señor, a todos aquellos, Padre, que han decidido dar un paso de fe hacia ti, Señor. Por esos niños, esos jóvenes, Padre. Por todos esos niños desaparecidos, Padre. Por esas familias que han perdido sus hijos, Señor. Por ese espíritu de muerte que se está moviendo en el mundo, Padre. Que esas familias, Señor, vengan a la roca, vengan a refugiarse a ti. Que tú des el consuelo, Señor. Que tú des la bondad, el amor, Señor, el abrazo que ellos necesitan, Padre. Unge nuestras palabras, Señor, para que podamos dar, Señor, ese consuelo, Señor, esa palabra de ánimo, Señor, al que lo necesita, Jesús. Que tu hermosa presencia, Señor, como dice Joel, Señor, nos devuelva lo que el enemigo nos quitó, Padre. Hoy te pedimos que ese gozo que se apagó se vuelva a avivar. Que esa palabra que dejamos menguar vuelva a tener fuerza, Padre. Que tu unción esté sobre ella, Jesús. Que todo espíritu de muerte espiritual tú lo hagas resucitar en esa persona que decidió regresar atrás. Rompe, Señor, toda atadura del enemigo, toda maldición, todo decreto en el nombre de Jesús. Todo altar satánico en contra de nuestras vidas quede derribado. Que el ángel de Jehová destruya con espada todo altar en contra de nosotros. Que tu preciosa sangre, Señor, sea revirtiendo, Señor, nuestro ADN, Señor, limpiando toda escama, toda lepra, toda hiel que ha amargado nuestra vida, Padre. Toda raíz de amargura que está empezando a crecer, arráncala desde nuestras entrañas. Todo esto te lo pedimos, amado Jesús, porque reconocemos que tú eres Dios, reconocemos que tú resucitaste al tercer día y que tú resucitaste para darnos vida después de la muerte. Cuando aún estábamos en nuestros deleites, en el pecado, tú viniste a extender tu mano y nos sacaste de lo peor. Así te pedimos que extiendas tu misericordia a nuestras familias, Señor. Que extiendas tu mano, Señor, a aquel que ha decidido rechazarte, Padre. Que tengas compasión, que tengas misericordia, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestros esposos, por esas mujeres que han decidido volver atrás, Padre. Háblales a su corazón, Señor. Quebrante esos corazones de piedra, pon corazones de carne, Señor, para que te puedan sentir, Padre. Por esa opresión que están sobre los niños, Señor, te pido, Señor, que seas tú poniendo paz, Padre. Por esos espíritus que visitan en las noches, Señor, te pido, Señor, que seas tú poniendo una cobertura en nuestros hogares, Padre. Que no permitas entrar a ninguna potestad ni principado, Señor. Que queden atados y puestos bajo tus pies, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor Jesús. Gracias por ser ese olivo, Señor. Ese aceite, esa unción que viene a romper yugos. Gracias, Señor. Gracias por dejarnos a tu Espíritu, al Espíritu Consolador que nos viene a traer paz, que nos viene a dar amor, que nos viene a abrazar, que nos viene a sustentar en medio de la prueba, que nos viene a hablar, a animar en la oportunidad, Señor. Gracias, Señor Jesús, por lo que estás haciendo sobre la tierra, porque tú nos estás enviando señales de que tu regreso está pronto, Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia es infinita, Padre. Gracias porque tú eres un Dios compasivo, un Dios que recibe, a un corazón que se arrepiente, Señor. Gracias por dejar, Señor, tu palabra, Señor, establecida en este libro, Padre. Danos entendimiento, que tu Espíritu, Señor, nos haga entender, Señor, tu palabra, Señor, que nos haga hacedores de ella, no solo oidores, no solo hablemos
palabra, sino que hagamos que esa palabra venga ungida con actos, Señor, de obediencia, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bendice a cada pastor que está sobre este camino duro, Señor, que todavía está guardando su vida, su alma, su caminar, que sigue guardando esta senda, que sigue, Señor, caminando bajo tus preceptos. Protégelos de toda esa apostasía, amado Jesús. Bendícelos, Señor, multiplícale las fuerzas. Unge sus palabras en las ondas radiales. Levanta mujeres, levanta niños, con sueños, con visiones. Tú lo prometiste, Padre. De todo lo que viene, Padre, alértanos, Señor, para estar principalmente llenos de tu Espíritu y estar listos para socorrer al necesitado, amado Jesús. A desprendernos, Señor, en dar, porque tú te diste por nosotros. Dice tu palabra que aquel que ama da, pero el que no sabe dar a su amigo, a su enemigo, el perdón, que no sabe dar generosamente, que no sabe amarte, no sabe amar. Aún la fe es obra muerta sin el amor, Señor. Gracias, mi amado Jesús. Gracias, Señor. Oh, alabado y bendito eres, Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos. Gracias. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Que el poderoso nombre de Jesús quede como marca, como sello en tu corazón y en tu mente. Y que nada te permita regresar atrás. Dios te bendiga.